Todos lo tienen, capítulo 8, verso 31. Este mensaje lo titulé Libres por Cristo. Porque ¿quién nos hizo libre? Cristo. Pero quiero hablar algo que el Señor traía a mi espíritu mientras yo iba preparando este mensaje. Y quiero hablar acerca de creyentes de hoy en día, de este tiempo, que aún estando en la iglesia siguen atados. Nosotros recién cantamos que Él nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Me siento libre. Pero realmente nosotros nos sentimos libres completamente. ¿Te sientes libre en tu corazón, en tus emociones? ¿O hay todavía ciertas clases de ataduras que todavía siguen persistiendo en tu corazón, siguen persistiendo en tu conducta, que te hacen reflejar una actitud de no ser libre en el Señor? Amén. Libre no es saltar, libre no es manifestar esto que nosotros hacemos, que saltamos, no. Libre realmente, una persona libre, una persona que es libre verdaderamente, es una persona que obedece a Dios. Amén. Entonces Dios pudo actuar en ese corazón y lo liberó completamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí, queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Toma tu asiento en esta noche. Cuando dicen gloria a Dios. El Señor Jesús enseñando, y no da casualidad en esa enseñanza, que siempre donde Jesús estaba enseñando, los fariseos estaban ahí. Los fariseos estaban ahí no por querer realmente oír el mensaje del Señor, sino para buscar ocasión de encontrar alguna falta en el Señor y acusarle. Siempre buscaban ese momento o esa ocasión, pero era Dios mismo. Él nunca tuvo pecado, Él no cometió pecado, Él no habló mentiras. El Señor conocía los pensamientos. ¿Cuáles eran los pensamientos? Los cuales los fariseos estaban en ese lugar escuchando las enseñanzas o los sermones que el Señor daba. Y aquí el Señor hablando en el capítulo 8, versículo 1, podemos ver que ellos vinieron a tentar con una situación. Según la ley decía que si una mujer era encontrada en el acto del adulterio, esa mujer tenía que ser apedreada y tenía que morir. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos vinieron a tentar al Señor, y Él, conociendo su pensamiento, se inclina, según lo que dice este relato, y comienza a escribir. Y Él dice: aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y todos acusados, ¿por qué? Por la conciencia. Ya conmigo, la conciencia. La conciencia actúa como acusación. Los acusaba la conciencia de todos los pecados, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 23, que por cuanto todos pecaron, todos
destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó, nos separó del Señor. Amén. Nos separó. Puso como una pared entre nosotros y entre el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nadie se atrevió a echar la primera piedra porque todos fueron acusados. ¿Por qué? Por la conciencia. La conciencia los acusaba de todos sus pecados cometidos. Entonces ninguno pudo apedrear a la mujer. Y ahí el Señor dice: ¿dónde están tus acusadores, mujer? No hay ninguno. ¿Dónde están los que te condenaban? No están. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Pero el Señor le aclaró algo. Y le dijo algo muy importante: yo no te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. El Señor no la juzgó, la perdonó. Pero le dijo, finalizando el versículo 11: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego el Señor expresa que Él es la luz del mundo. Que el que le siga a Él no va a andar en tinieblas. Como hablamos hoy en Isaías: levántate y resplandece, y amanecerá sobre ti la luz, y sobre ti será vista la gloria de Jehová. La gloria de Jehová se corporificó y se manifestó en un hombre llamado Jesús. Era el Dios mismo, la luz misma, la luz divina, la luz de los hombres, hecho carne, caminando entre los hombres. Y Él dijo que Él era la luz. Y si le seguían, no iban a andar en tinieblas. Si le seguían, no iban a tropezar. Porque la luz los iba a guiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí el Señor comienza a hablar y comienza a decir que su juicio es verdadero. Diga conmigo: su juicio es verdadero. Los fariseos juzgaban según la carne, pero el Señor tenía motivo por enjuiciar a todos los seres humanos. ¿Por la condición de qué? De pecado. Entonces aquí el relato que nosotros hemos leído nos habla el Señor acerca de la verdad y de la libertad que el Señor vino a traer. Los judíos decían que ellos no eran esclavos, como dice aquí. Primer punto que nosotros podemos ver hoy: que el Señor, mientras estaba enseñando y predicando, según el relato del versículo 31, dice que muchos judíos creyeron en el Señor. Diga conmigo: muchos judíos creyeron en el Señor. Es decir, creyeron que Jesús era el Mesías. Amén. Y ahí el Señor, al creer es el primer paso: creer que hay Dios. El segundo paso, claramente, que es el arrepentimiento. El arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dijimos que hemos sido como destituidos de la gloria. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos separó, nos aisló del Señor. Pero el Señor vino a cumplir con su propósito, en volver a estar unido al hombre, a volver a relacionarse con el hombre. Sea que está a tu lado, Dios se quiere relacionar contigo. Dios quiere estar unido a ti. Amén. Entonces la Biblia nos muestra aquí que muchos judíos creyeron. Primer paso: creyeron, creer. Amén. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que el Señor Jesús es tu Dios, el Señor te perdonará. Y luego viene el acto del arrepentimiento, que el arrepentimiento es un Dios que concede y lo coloca Dios en el corazón de la persona. El verdadero arrepentimiento, ¿quién lo coloca? Diga conmigo: Dios. No es decir, yo me arrepiento y ya está. Si ese arrepentimiento no procedió de Dios, no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos cambia de rumbo, de dirección. Nos hace cambiar de vida. Dejamos de hacer todo lo que a Dios no le agrada para comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Es como en el matrimonio o como en una familia. Cuando hay algún pleito o algo que pasó y se pide perdón, pero ese perdón no es verdadero porque no hay cambio. Ese perdón no es genuino. Te perdono, pero ese perdón es ficticio, es falso.
Porque después pasa otra situación y se vuelven a enemistar o se vuelven a enojar. ¿Y qué habla el Señor acerca de el ofender o el de no pedir perdón? Cada vez que nosotros no pedimos perdón, Dios no te escucha. Vas a orar, vas a pedir y Dios no te escucha. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Entonces nosotros tenemos que estar bien, primero con el Señor y también bien con quienes, con los hombres, con las familias, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros parientes. Aunque en nuestros parientes haya diferencia y tengamos diferencia en cosas, pero nunca tiene que haber una división en el corazón de uno contra otro. Porque puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes saltar, puedes hablar en lengua, pero si tienes algo en el corazón contra otro, es en vano. Dios no te recibe, Dios no recibe tu vida, Dios no recibe tu servicio, Dios no recibe tu cántico. Amén. Aleluya. Y sobre todo se abre una puerta para que Satanás perturbe. Amén. Se abre una puerta para que Satanás dañe. Se abre una puerta para que Satanás coloque malos pensamientos unos contra otros. Y se va acrecentando y se va agravando hasta que eso realmente no haya un quiebre, no haya un perdón sincero de verdad. Eso va a estar ahí, va a estar molestando. Entonces va a ser un impedimento para recibir de Dios. Va a ser un impedimento para que dé fruto. Va a ser un impedimento para que te acerques a Dios. Decir al que está a tu lado, si hay falta de perdón, debemos de perdonar. Decirle, yo no quiero que Dios no me oiga. Yo quiero orar y quiero que mi Padre me escuche, me oiga y que responda a lo que estoy pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor Jesús enseñó y muchos creyeron. Y el Señor le dice, si ustedes permanecen, viene la palabra permanecer, en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Mire cómo dijo el Señor, serán verdaderamente. No dijo serán mis discípulos. Dijo serán discípulos verdaderos. Si habla de verdadero, habla también la contraposición de verdadero, que es falso. ¿No es así? Verdaderamente. ¿Por qué verdaderamente? Porque si son verdaderos, van a permanecer en mis palabras. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? ¿Qué es lo que el Señor predicó? ¿Qué es lo que el Señor enseñó? El Señor enseñó acerca del reino. Habló acerca del amor. Habló acerca del perdonar a vuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Esas son las palabras del Señor. Fueron todas las enseñanzas del Señor. Todos los mensajes que el Señor enseñó. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque para ellos será el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Cuántos dicen amén? La ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero él decía no. Ahora tienen que amar a sus enemigos. Ahora si tienen que poner la otra mejilla, pongan la otra mejilla. Si tienen que darle la capa, denle la capa. Si tienen que llevar una milla extra a la carga, lleven la milla extra. Para que vean que vosotros sois verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Será que acaso nosotros estamos realmente manifestando las enseñanzas del Señor y que sus palabras permanecen en nosotros? ¿O realmente todavía hay ataduras que impiden que eso se manifieste en nuestras vidas? Y Dios no quiere que seas un esclavo, porque el esclavo no permanece en la casa según la palabra, pero sí el hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, yo no quiero ser esclavo. Hay creyentes que son esclavos del carácter. Hay creyentes que son esclavos del espíritu de enojo, de ira. Se enojan fácilmente. La palabra, la exhortación los molesta. Entonces hay una atadura ahí. Hay algo que se tiene que romper.
Hay algo que se tiene que quebrar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a poder dar fruto. Porque así dice el capítulo 15 de Juan. Van a poder dar mucho y más fruto, porque yo los voy a podar, porque yo voy a tratar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mis verdaderos discípulos se dejan podar, mis verdaderos discípulos se dejan tratar por mí. ¿Cuántos dicen amén? Mis verdaderos discípulos y mis verdaderos hijos son aquellos que oyen las palabras de Dios, las escuchan y le siguen al Señor. Y no ponen oídos sordos a las palabras y no quieren escuchar esas palabras. Decir al que está a tu lado, debemos permanecer en las palabras del Señor. ¿Cuáles eran las palabras del Señor? Decirle, la palabra del Señor nos habla de amar a nuestros enemigos. El Señor nos enseñó que debemos de perdonar 70 veces 7. El Señor nos enseñó también, nos acaba de enseñar que si realmente queremos ser libres, debemos de permanecer, debemos de velar, debemos de buscar, debemos de unirnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le dice, si ustedes conocen la verdad los hará libre. Pero claramente muchos de los religiosos de aquel tiempo no querían saber nada con Jesús. Y Jesús, como dice su palabra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces ellos al rechazar a Jesús estaban rechazando al Padre. Estaban rechazando a Jehová, para que usted entienda. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces esa libertad no se podía manifestar en la vida de los religiosos. Hoy hay cristianos que la verdad no se les revela y no se les manifiesta, porque muchas veces no quieren saber nada con Jesús. Porque muchas veces no se relacionan o no se dejan podar por el Señor. O no dejan que Él obre en sus corazones y en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La verdad es como un velo en tus ojos, la mentira, perdón, el engaño, es como un velo, el pecado, que tiene que ser quitado, y solamente por medio de Cristo, la libertad en Cristo te puede quitar ese velo. Amén. Tú ya has sido perdonado y limpiado por el Señor, y perdonado, y has sido libre ¿de qué? De la condenación. Amén. Pero hay cristianos que aunque han sido libres de la condenación, todavía siguen acarreando ciertas clases de ataduras que se acarrea del mundo, que viene del mundo. Costumbres, manias, pensamientos. ¿Por qué dice el Señor que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Él? Porque hay pensamientos que gobiernan la mente del hombre. Hay pensamientos que son fortaleza, que encapsulan la mente, que perturban la mente y no permite que la palabra los alumbre, los ilumine y los libere de toda tiniebla en la mente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces el Señor Jesús hablaba aquí. Si ustedes me conocieran, y conocer, la palabra conocer es relacionarse. Es tener una relación, es tener una intimidad, es estar al lado del Señor Jesús para conocer, para oír su voz, para escuchar sus enseñanzas. ¿Cómo esto se aplica a nuestra vida? A mayor intimidad, a mayor acercamiento al Espíritu, al Señor, por la oración, por los ayunos, por congregarnos, por estar en su presencia. Es donde más Jesús se manifiesta y se revela la libertad en Cristo. Cristo como esa libertad se manifiesta. Y Él va rompiendo las cadenas que todavía siguen atando a muchos creyentes. Se rompen las cadenas de dolor, se rompen las cadenas, los lazos de amargura, de tristeza, los traumas del pasado se van a cortar. ¿Por qué? Porque Cristo como libertad se manifiesta cuando tú te relacionas con Él. Aplauda al que vive en esta noche.
veces que le ponen un límite al Señor. Hasta aquí nomás, Señor. Te permito que entres y que pases a mi corazón. Pero eso no tiene que ocurrir en nosotros. Ellos dijeron, somos linaje de Abraham. Ellos creían que por venir de la descendencia de Abraham, de ser del pueblo de Dios y linaje de Abraham. ¿Por qué del linaje de Abraham? Primeramente porque Dios eligió a Abraham como uno de los patriarcas y a él le prometió que de él haría una nación grande, que de él saldrían muchas familias y que serían bendecidas por él. Abraham, en un sentido natural, nunca fue esclavo de ninguna nación. Abraham nunca fue esclavo. Ninguna nación, ningún pueblo extranjero lo oprimió o fue esclavo. En un sentido natural. Ellos lo estaban hablando, escuche, en un sentido natural. Los judíos decían, pero Abraham siempre fue libre. Abraham nunca fue sujeto a esclavitud. Yo nunca escuché que el padre Abraham fue llevado encadenado y fue oprimido por otros enemigos. No, en cambio Abraham fue el que oprimió a enemigos cuando, por ejemplo, liberó a Lot, que con 300 personas derrotó un ejército más de 5.000. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, ellos están diciendo, Abraham, somos linaje, Abraham, somos libres. Pero lo estaban hablando de un punto natural. Pero el Señor Jesús le estaba diciendo, no son libres verdaderamente, porque todos ustedes están bajo la condición y el juicio del pecado y la muerte. Pero ellos no entendían. Ellos creían porque eran el pueblo de Dios y linaje de Abraham. Ellos no tenían culpa, ellos no tenían pecado, ellos no eran imperfectos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Nadie nunca los esclavizó. Nadie. Porque somos del pueblo de Dios, somos descendencia de Abraham. Abraham era libre, Abraham era amigo de Dios, de Jehová. Y él lo eligió, pero Abraham nunca fue cautivo por nadie. Y a través de él las bendiciones y todo esto que Dios le prometió nos alcanza a nosotros como pueblo, ellos dicen. Y es verdad. Sí que es verdad. Pero ellos no sabían que estaban ciegos porque había pecado, había orgullo. Ya el hecho de rechazar al Mesías, los pecados que ellos cometían, siendo sacerdotes o siendo religiosos, entrando a la casa de las viudas, saqueándolos y haciendo toda clase de aberración que cuando leemos lo que hacían los religiosos, o por ahí podemos ver en las series que hoy en día salen de la historia de Jesús, cómo los fariseos tomaban de las ofrendas y se enriquecían y se aprovechaban y eran perversos y malvados, y el Señor dijo, yo no quiero más sacrificio, quiero obediencia. Amén. Entonces le dice, ¿cómo dices tú seréis libres si nunca hemos sido esclavos? Nunca nadie nos ha esclavizado. Y el Señor Jesús le dice, de cierto, ¿verdad? Cuando dice de cierto, le está afirmando una verdad. Verdades le digo, que esto es verdad lo que le estoy diciendo. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Cómo eso afecta a nuestra vida hoy en día? Tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo. Lo que no quiero, eso hago, dijo Pablo. Pero muchas veces hay ataduras en la vida de los cristianos que aún dentro de la iglesia siguen persistiendo, de las cuales Dios quiere romper. Llegaste a Cristo, Cristo te perdonó de todos tus pecados pasados, sí, te perdonó, te limpió, te hizo una nueva criatura. Pero eso no es todo el Evangelio. Eso es el inicio del Evangelio. Eso es el comienzo del Evangelio. El acercarte al Señor, el arrepentirte, el dejarte limpiar, el que tú te arrepientas, llores y digas, Señor, perdóname todos los pecados que cometí, todo lo que hice, límpiame. Dios dice, yo te perdono, yo te limpio y nunca más me olvido de tus pecados. Los echo al fondo de la mar, como dicen. Pero ahora comienza el proceso de que el mismo Señor Jesús vaya cortando ataduras, amarres,
ligaduras. El pecado no se lo titula o no se lo establece como si un pecado es grande o un pecado pequeño. El pecado es pecado y se terminó. No es ni pequeño ni grande, ¿no? Muchas veces dijimos, vamos y decimos una mentirita chiquitita, piadosa, pero es pecado. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Que el pecado nos esclaviza. Ya que a veces nosotros mismos al cometer ciertas cosas también nos volvemos a esclavizar por el subyugar del mismo pecado. Y más si hay creyentes que estando en la iglesia saben cuál es su condición, conocen cómo están, conocen que hay ciertas clases de ataduras, que sienten que hay cosas que no están avanzando espiritualmente porque hay cosas que lo ataron y esas ataduras son impedimentos para recibir, para crecer en la vida divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando uno es libre de el pecado, la libertad se manifiesta. Salmo 126, vaya conmigo. Es un salmo que cantamos. Es una alabanza ese salmo. Es un canto gradual, como el otro día recibíamos allí en Pilar. Es un canto de elevación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un canto que nos eleva, que nos acerca al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Salmo 126 dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando los libere, diga conmigo, liberación. Cuando el Señor los saque de esa cautividad, la persona cautiva, atada, la persona atada a cosas. ¿Cuántos jóvenes hoy atados a la pornografía que están dentro de la iglesia, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes chateando en páginas, buscando relaciones amorosas? Y esas son ataduras que van atando tu corazón, tu mente, tu vida. Y eso abre puertas que demonios entren y te perturben. Y tú vienes a la iglesia y dices, ¿por qué no siento a Dios? Claro, porque tus ojos se han contaminado y abriste una puerta que los demonios entren a tu vida. Eso es una atadura. Y hay gente que está en la iglesia que pasa años y si no hay revelación, si no hay una palabra de ciencia, las personas se van y pueden partir aún con cosas no confesadas y eso es terrible. Con cosas que han sucedido en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, y esas cosas que no fueron resueltas, que no fueron confesadas, que no fueron habladas, que no fueron ministradas, esas cosas te atan, te detienen, te frustran. Situaciones que vuelven a tu mente a tiempo presente. Ya lo olvidé, ya eso quedó en el olvido, pero una situación te hace volver. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Es porque eso no fue sanado, es porque eso no fue arrancado, es porque eso no fue cortado de raíz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, Señor, ven a pasar tu hacha afilada en esta noche y arranca de raíz todo lo que está atando mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. La persona que está cautiva, la persona que está atada, la persona que está en esa situación de amarre, dice aquí, cuando el Señor lo libere, van a volver a soñar. Van a volver a creer, van a volver a confiar, van a volver a poner su esperanza en aquel que era el único que los podía liberar, que era el Señor. Voy a volver a soñar. ¿Por qué le dijo esto? Porque el pueblo de Israel en la condición que estaba era en una condición de cautividad. Una persona que está atada a un vicio vive sujeta a ese vicio y no puede ser libre. Una persona atada a las drogas es dependiente de las drogas.
Y no puede ser el único que puede romper el poder de las drogas, de los estupefacientes. Es el Espíritu Santo. Es el Señor que lo puede cortar, romper. Ellos iban a volver a soñar, iban a volver a creer, iban a volver a decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres nuestro Salvador, el que nos liberó, el que nos sacó con mano poderosa de Egipto. Amén. Entonces, luego que ellos salgan de la cautividad, soñarán, y también habría algo que iba a pasar. Su boca se llenará de risa y su lengua de alabanza. Habrá gozo, habrá risa. La persona cautiva, la persona que está atada por el dolor y la amargura, no ríe, no disfruta. La persona que vive y vivió traumada y vivió días de dolor, años de dolor, de tristeza, no es feliz. No es feliz, no puede reír, no puede gozar, no puede disfrutar. Porque está atada al dolor, al resentimiento, a la bronca, al odio de las cosas que sucedieron, de las cosas que pasaron, de las cosas que te hicieron. ¿Cuántas personas por ahí te hicieron cosas injustas y eso te traumó y eso te lastimó? Tus seres queridos, como siempre decimos, mayormente en la familia, donde el enemigo utiliza a algunos de la familia para causar dolor a otro. Lo traicionan. Y eso genera esas ataduras, esos dolores. Y pasa el tiempo y aunque se vean y compartan por ahí un momento familiar, cuando lo ven, sigue eso en el corazón. Y eso es algo que tiene que ser quitado. Es una división que tiene que ser echada afuera. Es algo que tiene que ser arrancado de raíz. No hay gozo, no hay alegría. Ve a esa persona y le agarra impotencia, le agarra odio, le agarra dolor y comienza a recordar todo lo que le hizo a esa persona. Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso usted quiere eso para su vida? ¿Quiere ser libre en esta noche? ¿Quiere ser libre de todo eso que lo atormentó, que lo ató, que lo amarró? Y no hay alegría, no hay gozo, no hay risa, no hay en su lengua alabanza. ¿Saben por qué dice esto? El Señor, el salmista, dice que no había alabanza, no había glorificación a Dios, no había risa. Había un manto de luto, de dolor por la cautividad. Amén. Pero Dios iba a cortar, iba a quebrar ese manto, esa cautividad, los iba a liberar. El Señor viene para liberar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando dice que vas a soñar, representa que vas a volver a creer en que Dios va a hacer cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Volvés a creer, a soñar, a decir: sí, Señor, ahora creo. Ahora que tú me hiciste libre, creo. Así como yo estaba atado, esclavo, yo creo que vas a hacer libre a mi esposo, a mis hijos. Así como yo estaba en esta condición de dolor, vas a ir a liberar a mis seres queridos, Padre. Porque yo vuelvo a soñar, vuelvo a creer, vuelvo a confiar en ti. Aplauda al que vive en esta noche. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Diga conmigo: y mi boca se llenará de alabanzas al Señor. Se va a llenar de risa, me voy a reír, voy a disfrutar. Decía al que está a tu lado: disfruta de lo que tiene. Tienes que disfrutar. Lo poco, lo mucho que tengas, disfrútalo. A veces hay gente, hay personas que amarrocan dinero y, como dice el dicho, no comen, no tiran la cáscara porque se la quieren comer también. Ahí está el dicho, gloria a Dios. Y se van a ir a la tumba con todos los billetes ahí guardados, antes de disfrutar. Ustedes dicen amén. Cuando te mueras no te vas a llevar ni un peso de acá. Disfruta lo que tengas.
Bendice al Señor, bendice a tu familia. Entonces dicen gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso ¿sabe que la persona que tiene eso es una atadura? Es una atadura de mezquindad, es una atadura de miseria. Y piensan que porque tienen, puede venir de repente la miseria porque tienen ese corazón. La Biblia dice que tenemos que ser dadivosos. Amén. Y Dios nos va a bendecir y Dios va a dar. No solamente estoy hablando en un sentido de ofrendar, mi hermano, en todos los aspectos de nuestra vida. Ser entregados al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Volvamos nuevamente. Solo quería tocar esos dos versículos acerca de la cautividad. La persona cautiva no ríe. La persona cautiva no sueña. Pero Dios dijo que los sacaría de esa cautividad. En el Salmo 126. Y los iba a hacer que sueñen, que se rían, que se alegren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche. Entonces dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Diga conmigo, yo no quiero estar esclavo. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y si hay algún área de mi vida que está esclava, hoy se tiene que romper esa atadura. Hoy se tiene que romper esa atadura de esclavitud en mi carácter que me hace retroceder, que me hace enojar, que me hace irritar. Cuando no dejas tratar al Señor tu carácter, sos esclavo del carácter, siempre vives enojada, con tu rostro fruncido, amargada, amargado. ¿Y tú quieres eso para tu vida? Eres un cristiano aquí que amuestra que te ríe, pero en tu casa la cara es fruncida. Y los gritos que no te dan ni idea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa? Entonces aquí saltamos y en la casa... No, entonces hay una atadura que Dios tiene que quebrar, romper, liberar. Conóceme y serás libre, dice el Señor. Conóceme y yo te haré libre. Ven a mí y yo te haré libre. El esclavo no queda en la casa para siempre. En la antigüedad los esclavos no tenían derecho a nada porque eran esclavos. Estaban sujetos a sus amos. Eran comprados. Entonces el esclavo no tenía derecho a parcela, no tenía derecho a casarse, no tenía derecho a nada, porque era un esclavo. Y así hay creyentes, esclavos. Creyentes esclavos no tienen derecho a disfrutar de la presencia de Dios, siempre están amargados, siempre están mal. ¿Por qué? Porque no son libres como el Hijo de Dios, que tienes que ser libre. Entonces la esclavitud te lleva a no disfrutar la vida espiritual. La esclavitud te lleva a no disfrutar. Entonces no permanecerás en la casa. Serás un esclavo. Serás maleable. Serás llevado de un lado al otro. Los esclavos eran vendidos. Ya no les gustaba comer a este esclavo. Bueno, a otro amo te vendo a este esclavo por 30 monedas de plata. Bueno, dame ese esclavo. Y así los esclavos andaban de un lado para el otro. Pero el Hijo dice sí que se queda en la casa para siempre. ¿Qué significa eso? Que el Hijo es el que hereda. El Hijo es el que recibe la herencia. Nosotros recibimos una herencia no corruptible, sino incorruptible. Entonces el Señor Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios te liberta, si te dejas que Él te liberte, serás libre verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Le hablaba, estaba enseñando al Señor, pero ahí los fariseos y los religiosos con sus ojos puestos en el Señor y contradiciendo la enseñanza. No, nosotros no somos esclavos, Jesús, porque somos del linaje de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices eso si nosotros somos del pueblo de Dios? Pero aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y le dice el Señor Jesús, verso 37, sé que soy descendiente de Abraham. Son descendiente del padre Abraham, de Abraham. Pero ¿por qué procuráis matarme? Escuchen, ellos ya estaban invalidando uno de los mandamientos. ¿Y cuál era uno de los mandamientos? No matarás. Entonces ellos estaban en una falta, aún ya incumpliendo uno de los mandamientos que el Señor había establecido y entregó a Moisés. ¿Cuál es uno de esos mandamientos? Ya vimos, no matarás. ¿Y por qué el Señor le dijo, por qué ustedes me quieren matar? Si vosotros sois hijos de Abraham, no tendrían este pensamiento, me amarían. Si ustedes realmente amarían a Jehová, no tendrían ese deseo de matarme. Entonces estaban velados por el pecado que ellos tenían en su vida. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes, en vosotros. El creyente que está atado, que tiene ataduras, cuando viene la exhortación no le gusta. ¿Por qué? La palabra no haya cabida en el corazón, porque hay una atadura. Eso significa este versículo. Cuando el creyente es exhortado, es corregido y le decimos, hermano, esto lo que estás haciendo no está bien, no está correcto, este no es el camino y esto no es lo que Dios quiere para tu vida, deja de hacer esto, deja de relacionarte con esta gente porque vas a terminar mal, deja de visitar a esta persona porque eso no es de Dios, deja de hacer esto y lo seguís haciendo, entonces tenés una atadura. Hay una atadura espiritual ahí que no está dejando que tú escuches que la palabra de Dios, no la palabra de los pastores, sino la palabra de Dios no tenga cabida en tu corazón. Entonces esos creyentes quieren matar la verdadera palabra. Quieren matar a aquellos verdaderos que están hablando la verdad en el Señor Jesús. La palabra no tiene lugar en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra no tenía lugar en el corazón de ellos? ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos por el pecado. Porque ellos que creían, no, yo soy cristiano, yo como muchos cristianos, no, pastor, yo estoy bien. Yo estoy re bien, yo estoy orando, ayunando, pero terribles ataduras tienen. Y dicen que están bien. ¿Por qué pasa eso? Porque no están viendo la realidad realmente espiritual. Gloria a Dios. La palabra no tenía cabida en la vida de los fariseos, porque las palabras que Jesús hablaba eran verdades. ¿Qué eran las palabras? Verdades. Decía que está a tu lado, cuando te digan la verdad por la palabra o te exhorten, recíbela. ¿Cuál es? La actitud de un creyente verdadero. Amén. Sí, Señor, recibo. Sí, Señor, perdóname, me humillo, me arrepiento. Ayúdame, corta esta atadura, corta esto que me está afectando, corta esto que no me deja relación, corta esto que me impide, no puedo sentir tu presencia. Esto me está pasando, Señor, ayúdame. Yo recibo la palabra, recibo el consejo, recibo la exhortación, recibo de ti, Padre. Gloria a Dios. Entonces la palabra tendrá cabida, la palabra va a morar, la palabra va a hacer efecto, la palabra va a trabajar en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús le dice, ustedes me quieren matar, ustedes me desprecian, me aborrecen, me odian, porque lo que yo les digo es verdad, y lo que ustedes dicen no es verdad, es engaño y mentira. Parafraseando argentinamente le digo, como el Señor pudo haber dicho. Ustedes están ciegos. Ustedes están con sus ojos velados. El pecado. Son esclavos. No, nosotros somos esclavos. Sí, son esclavos. Es como decía el creyente, está mal. No, no estoy mal, pastor. Estoy re bien. Estoy orando, ayunando. Estoy ayunando los 7 días. Los 24/7. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdad que dice Jesús en este siguiente versículo es tan tremenda. Dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Escuche, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre.
pero ustedes hablan lo que han oído acerca de vuestro padre. ¿Qué es más profundo o qué es más poderoso? Es que es estar con alguien viéndolo como hace. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a una fábrica y alguien te haya dicho: tú tienes que poner la máquina así, luego tienes que apretar este botón y la prensa va a bajar, o alguien que esté al lado tuyo diciéndote: esto lo tienes que hacer de esta manera, mira, baja la prensa, toca este botón, aprieta con tu pie derecho. ¿Qué es más poderoso? Eso, que alguien que oyó. Porque si alguien ve lo que el otro está haciendo, va a salir bien lo que va a hacer, porque alguien le va a enseñar. Jesús dijo: yo hablo porque yo he visto lo que mi Padre hace. Porque Jesús y el Padre eran uno. Pero ellos oían lo que su Padre había hecho. Y aún lo que oyeron, lo que su Padre hizo, que hizo buenas obras, porque Abraham hizo cosas buenas, y Jesús lo recalcó y lo dijo: si ustedes hicieran lo que hizo Abraham, Abraham me obedeció, Abraham hizo obras para mí. Mire lo que le dice, verso 39, respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y él le dijo, Jesús: si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham, ¿qué? Harían. Pero ahora, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham no oyó al Señor. ¿Y qué hizo Abraham? ¿No obedeció? ¿No escuchó al Señor? ¿No le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a guiar y te voy a mostrar el lugar donde tienes que ir? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó? No, obedeció. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían, porque bien, escuche, acá está la revelación. Si ustedes fueran hijos de Abraham y ustedes vieron lo que hizo Abraham, ¿por qué ustedes no lo hacen también? Pero ustedes solamente escuchan, pero no lo hacen. Porque en verdad os digo, porque la verdad le estoy diciendo, y mi palabra no tiene lugar en sus corazones. Levanta tu mano un momento al cielo y dile al Señor: Señor, nunca permitas en mi corazón que tu palabra tenga cabida en mí. Sino, Señor, abro mi corazón a tu palabra. Abro mi espíritu a tu palabra, Señor. Abro mi vida a tu palabra para que entre profunda, penetre, discierna, Señor, los pensamientos. Vaya como esa espada de doble filo, penetre y llega hasta los tuétanos. Discierna mi corazón, discierna mi vida, Padre. Que tu palabra sea la que me amoleste, que tu palabra sea la que opere, la que obre, la que haga tu obra en mi corazón y en mi vida, Señor. Y nunca permitas que yo me moleste por la palabra. Y nunca permitas, Padre, que yo me enoje ante la exhortación, ante lo que tú me estás hablando. Si no, quiero ser dócil. Y si hay ataduras, que hoy se corten. Y si hay ataduras en mi corazón, hoy se tienen que cortar. Si hay resentimiento, amarre, sea lo que sea quebrado, sea roto. Pasa tu hacha, pasa tu cuchillo afilado, pero córtalo, Señor, en esta noche. Rica la santa la bacaya. Díselo al Señor ahí. Díselo al Señor. Mire lo que dice el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden lo que les estoy hablando a ustedes? ¿Sabe lo que le dijo el Señor a ellos? Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Saben lo que le está diciendo? Ustedes nunca, aunque ustedes dicen que son de Abraham como vuestro padre,
Yo le estoy diciendo que no. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Su padre no es Abraham, es el diablo. Qué terrible que Jesús le diga eso, ¿no? Ellos creyendo que ellos eran hijos de Abraham, pero ellos se transformaron por causa del pecado, por causa de la ceguera espiritual, en hijos del diablo. Porque el diablo, como dice aquí Jesús, es homicida desde el principio. Y él no habla verdad, dice. Él habla engaño y mentiras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Él ha sido homicida desde el principio. Y diga conmigo, no ha permanecido en la verdad. Aquel que no permanece en la verdad que es Cristo, aquel que no quiere permanecer en su palabra, aquel que no quiere permanecer en la voluntad del Señor, si se comienza a descuidar, está abriendo una puerta totalmente grande a Satanás para que Satanás sea vuestro padre. Pero di conmigo, yo no quiero saber nada con el diablo. Levanta tu mano y di conmigo, yo no quiero saber nada con el diablo y sus demonios y con todas esas obras del infierno. Yo con el que quiero saber es con el Cristo de gloria, con mi Padre celestial, con mi Padre eterno, con mi Padre glorificado, con ese Padre divino que me ama. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decirme el pecado que yo tengo? Nadie puede decirme, porque no he pecado, no tengo pecado, dijo el Señor. Pero vosotros no queréis recibir, mi palabra no tiene cabida. Dile al Señor, Señor, tu palabra va a tener cabida en mi corazón. Va a tener lugar en mi corazón. ¿Cuántas veces vino la exhortación y estás enojado? No, no es así. No es como dicen así. Abriste la puerta para que vuestro Padre no sea Dios, sino el diablo, porque habla mentira. El diablo quiere cambiar las palabras del Señor. Lo ha hecho desde el comienzo, hablándole a Eva. No. No es que ustedes van a morir, es que ustedes van a ser como Dios, le dijo. Sus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y como el hombre siempre quiere poder, el hombre siempre quiere dominio, el hombre siempre quiere, le llamó la atención a Eva las palabras de la serpiente y vio el fruto que era codiciable ante sus ojos, tomó, comió y la muerte entró. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? Amén. Si conoceréis o conoceréis al Dios de gloria, al Padre eterno, a nuestro Cristo, conocer es relacionarte con Él, entrar en esa profundidad. Vas a ser libre. Dios va a mostrarte las áreas que todavía están atadas en tu corazón. Amén. Va a mostrarte las áreas que todavía sigues atado o atada, para que realmente puedas disfrutar una libertad plena en el Señor Jesús. Que eso no impida que tú puedas disfrutar. Si hoy tú tienes en esta noche áreas que han sido, las cuales te han hecho tropezar, te han hecho debilitarte, te han hecho abrir puertas, hoy tienen que cortarse esas ataduras en tu corazón y en tu vida. Amén. Cierra tus ojos un momento ahí. Si querés conocer esta verdad hoy en esta noche. Pero pastor, ¿cómo puede ser? Estamos en Cristo, somos creyentes. Sí, somos creyentes, amamos a Dios. Pero todavía hay áreas que están atadas. Hay ataduras. Hay cosas que no se olvidaron. Hay cosas que siguen estando. Y esas cosas son producto de las cuales te pueden entorpecer en tu crecimiento espiritual.